Buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de comenzar, me corresponde hacer dos agradecimientos. El primero, como no puede ser de otra manera, a la Real Academia por invitarme hoy a estar con todos vosotros, llamaros de usted, a tantos conocidos y compañeros. Me parece un poco... me vais a permitir esta gran posibilidad. Pues dar las gracias, primero por este motivo, porque para mí es un honor enorme hoy estar aquí en esta sede conocida por mí también, al ser también sede de la Consejería de Salud en la que yo trabajo, como bien ha explicado el doctor Anguera. Y en segundo lugar, como segundo agradecimiento, y no podía ser tampoco de otra manera, pues a Bartolomé, a Tomeu, porque es una cosa maravillosa para mí que me haya presentado de esta manera, con este cariño, y una persona del que yo tanto he aprendido y tanto he admirado. Vale. El tema de mi charla es una salud, One Health. Me permitís también que emplee la terminología en inglés, quizás porque es más sencilla de manejar dentro del contexto de lo que voy a explicar. Y lo planteo como una necesidad que a partir de ahora va a ser fundamental para el enfoque en salud pública, para la nueva salud pública. Bueno, en cierto modo, todos tenemos muy claro que hace 2 años y medio pues, nos despertamos un día con una noticia en la que había comenzado un nuevo tipo de neumonía en China. Posteriormente la cosa se fue complicando, llegó un momento concretamente en que la propia OMS ya lo calificó como una pandemia a nivel mundial. Las consecuencias de ello las conocemos todos muy bien, mucho más que yo, porque lo han vivido en primera persona. Y lo que ha motivado es que cantidad de entidades sanitarias pues, han tenido que establecer numerosísimos protocolos a todos los niveles para poder gestionar esta situación tan tremendamente excepcional y a la que no estábamos en absoluto acostumbrados. Una de las cuestiones que más se planteó en su momento era de dónde procedía esta enfermedad, este nuevo agente patógeno, este virus. Teníamos unos... coronavirus, ha sido un coronavirus con unos antecedentes, digamos que familiares, conocidos en el mundo de la veterinaria. Tenemos diferentes coronavirus en la especie porcina, en la especie canina, en otras y demás, son conocidos bastante habituales. Pero luego además hemos tenido otros ya de carácter zoonótico, como fue el primer SARS, el SARS-CoV, bueno, el SARS, sí, a secas, el primero, en el año 2002-2003, donde, a partir de unos murciélagos que eran el reservorio y una especie intermedia, como fue la civeta, tuvimos un problema que generó, y afortunadamente se pudo controlar a tiempo, aunque afectó a una serie de países y a un número de personas destacable. Posteriormente tuvimos otro antecedente con el MERS, el coronavirus que procedía también, o que tuvo como intermediario al dromedario, los camellos, que también sigue dando pues, algunos casos de forma periódica en Oriente Medio. Y el último es el nuestro, el SARS-CoV-2, que evidentemente en un principio, como sabéis todos, habló de la civeta como una posibilidad de, la civeta de pangolín como una posibilidad de especie intermedia. A día de hoy ya se desconoce, no sabemos muy bien si estamos hablando de un animal, si es una fuga de laboratorio, también se ha planteado, y ahora parece ser que cuando ya empezaban las actuaciones a nivel también de la OMS y entidades científicas a poder investigar al respecto, pues ha visto que por culpa de las últimas horas China está pareciendo todo parado. En todo caso, esta situación ha hecho plantear las cosas de otra manera que tampoco es tan moderna, pero a día de hoy pues nos encontramos con una nueva situación que nos tiene a todos muy contentos, pensando en lo que puede suceder en estas próximas días, si no semanas, ¿no? Que es la viruela de los monos. Bien. Vale. Bueno, la conclusión de todo esto es que a partir de ahora hemos de plantearnos un abordaje diferente al que teníamos acostumbrados. Es decir, no podemos solo plantear un problema de salud humana con este tipo de enfermedades, sino que las personas tendrán una interrelación directa, la tienen con los animales y por otra parte también con el medio ambiente. Es decir, hacemos un todo, como muy bien dice esta infografía del CDC, muy interesante y bonita. Las preguntas que nos hemos de plantear son las que veis aquí. Es decir, ¿realmente estamos preparados para este cambio? Tanto a nivel del sistema sanitario, a nivel de las profesiones sanitarias, los que conformamos, o la misma sociedad. Bueno, vamos a ir planteándonos.
¿Qué es One Health? He querido coger esta definición, que es la definición del pacto tripartito FAO, OIE, OMS, juntamente pues, con la entidad del medio ambiente de la Unión de Naciones Unidas. Y básicamente lo que aquí interesa es lo que veis, es un enfoque integrado, unificador, que pretende equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de personas, animales y ecosistemas. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Lo que es importantísimo es reconocer que efectivamente ambos, o los tres factores, están tremendamente interrelacionados y además son interdependientes. Por otra parte, otra cuestión muy importante es que el One Health implica una multidisciplinaridad. Es decir, que afecta a múltiples sectores y también a comunidades de distintos niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y más, ¿vale? Y lo que es importante es que conjuntamente hay que trabajar para fomentar el bienestar y hacer frente a las amenazas de la salud y a los ecosistemas. Pero incluso va más allá, ya no solo es hablar de enfermedades transmisibles, de hablar de la interacción entre ambiente, entre salud humana, entre salud animal, sino que además se incluyen otros aspectos de bienestar, de agua, de energía, aire limpios, alimentos seguros y nutritivos y una actuación sobre el cambio climático, que es una amenaza que ya estamos todos esperando. Se ve fenomenalmente bien con esta infografía fantástica del mismo documento, donde se interrelacionan las cuestiones que he ido comentando, sectores y disciplinas de humano, animal y de medio ambiente, la sociedad a todos los niveles, como decía, a nivel local y nacional, regional y global, y tanto en ámbitos rurales como urbanos, y todo junto para conseguir unos ecosistemas saludables, unos humanos saludables y unos animales saludables. Bueno, la realidad es que este concepto no es nuevo y comenzó hace muchos años, precisamente con Virchow al final del año XIX, del siglo XIX, donde por vez primera definió lo que era el término de zoonosis, lo estableció. Es decir, aquella enfermedad transmisible de animales a personas, o viceversa, también lo hay, ¿vale? Posteriormente, ya en el siglo pasado, a mitad, el Dr. Shah, un veterinario americano, puso en marcha lo que era el concepto de una medicina, estableciendo que muchos procesos patológicos humanos y animales son exactamente idénticos a efectos de etiología, de patogenia, de todo lo demás. Más adelante, ya a principios de este siglo, ya por fin el One Health, One World, que fueron concretamente el Wildlife Conservation Society, estableció los 2 principios de Manhattan, y entendiendo ya el One Health como lo que es esa intercomunicación de los tres sectores, para llegar a la declaración que comenté anteriormente, que es más moderna, de hace un par de años, donde ya se incluyen todos estos aspectos. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a otro concepto todavía superior, que es la salud planetaria. Aquí hablaremos de sostenibilidad, de contaminación, de equidad, de muchas más cosas dentro de todo esto. Es decir, que como muy bien dice la CDC, ¿qué es el One Health? Pues ¿qué incluye? Pues desde las enfermedades zoonóticas, la resistencia antimicrobiana, la seguridad alimentaria y las enfermedades transmitidas por vectores, la salud ambiental, pero también enfermedades crónicas, salud mental, salud ocupacional, etc. Por ejemplo, salud mental, la pandemia, las consecuencias que ha tenido tan brutales sobre la salud mental no son derivadas de problemas específicamente de salud mental, sino que tienen unas consecuencias previas. Evidentemente, como veterinario en esta charla, yo voy a centrar lo que es mi presentación en estos 4 primeros aspectos. Mi idea es hacer un flash de lo que es, una breve imagen, para después coger 2 enfermedades concretas y ver de qué forma se han gestionado bajo este concepto. Bueno, empezaré con las enfermedades zoonóticas. Aquí hay mucha letra, pero a mí lo que me interesa es las cifras que veis aquí. Lo primero, 60% de patógenos humanos son de origen animal, y nos da una idea importante sobre lo que estamos hablando. Pero de estos, el 75% de aquellos que son emergentes o reemergentes también son zoonóticas. El concepto de emergencia como enfermedad a la que no estamos habituados en una zona o territorio o una población determinada, que de repente aparece, o la reemergencia, que son aquellas que pueden cambiar su virulencia, su ubicación, etc., ¿no? Pero es que además, si veis aquí, es que hay 5 nuevas enfermedades humanas anuales, de las que 3 son zoonóticas. 77% de enfermedades animales afectan a varias especies, son multihospedador, y nosotros somos una más. Y el 80% de agentes patógenos que se pueden utilizar en bioterrorismo son también zoonóticos. Tenemos en la cabeza el antrax.
Aquí abajo os he puesto en 3 grupos distintos lo que son diferentes enfermedades conocidas por muchos de nosotros, la mayoría, algunas que ya ni tenemos ningún tipo de recuerdo, ¿no? Afortunadamente, y tengo que decirlo por la labor que hemos hecho, en buena parte los veterinarios trabajando desde hace muchos años. Por ejemplo, aquí tenéis las más clásicas: Salmonella, Listeriosis, Campylobacteriosis, otras parasitarias como la triquina, la asteniasis, toxoplasmosis, el anthrax, la rabia y otras enfermedades bacterianas como leptospirosis, brucelosis, tularemia. Estas son las que de vez en cuando, pues alguna de ellas puede aparecer en algún caso, o las tenemos en otros países y pueden ser una amenaza, como veremos más adelante. Aquí en medio os he puesto las que son emergentes, entre las cuales hay algunas tan importantes como el VIH, el ébola, la enfermedad de las vacas locas y las encefalopatías espongiformes transmisibles, los coronavirus, tal como hemos comentado, la fiebre de Crimea-Congo, el antivirus, etc. Y esta la pongo en 2 sitios porque a veces la frontera entre una reemergencia y una emergencia pues es un poco relativa, ¿no? Pero el West Nile virus también lo hemos incluido aquí, las influencias aviares y porcinas que pueden tener un impacto sobre la salud humana, la fiebre de Valle del Rift, tuberculosis, leishmaniosis. Leishmaniosis, que aquí la tenemos endémica, pero por ejemplo, el año 2011 en Madrid generó un brote de dimensiones considerables que, por un cambio de situaciones, sobre todo ambientales, y de comportamiento y de uso del suelo. Bueno, aquí lo que es importante es saber cuáles son los factores que afectan o influyen a la emergencia o la emergencia de estas enfermedades. Por una parte, evidentemente son aquellas que van a contribuir a una mayor interacción entre las especies a las que va a afectar, que en este caso hablaríamos lógicamente del ser humano, animales domésticos y animales salvajes en esta interfaz, los agentes patógenos que se pueden compartir entre ellos dentro de un entorno ambiental determinado, y luego con un elemento añadido, que sería en este caso, pues unos simpáticos animales, digo simpáticos porque no nos gustan mucho, pero son los vectores transmisores de enfermedades. Esa interacción, todo lo que modifique estas posibilidades, es lo que va a influir en que tengamos una mayor o una menor emergencia o una emergencia. Y voy a poner diferentes ejemplos, ya los he clasificado de esta manera, de factores que pueden afectar a esto. Por una parte, cambios demográficos. El incremento de la población mundial es, bueno, uno de los temas, a mi juicio, más preocupantes que tenemos a día de hoy, y no sabemos hasta qué punto, pues, dónde nos vamos a encontrar en el año 2050, pero las previsiones o estimaciones son realmente preocupantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el incremento genera un problema de envejecimiento también. Lo hemos visto con la COVID-19, la mortalidad altamente destacada en este sector de la población, pero igual que la COVID, otras enfermedades que pueden afectar de esta manera. Por otra parte, el incremento implica una mayor demanda de alimentos, y esto a su vez va a implicar pues, una mayor producción, una mayor captura de especies. Por ejemplo, el anisakis, parásito del pescado, tiene una mayor incidencia desde hace años, pues porque se están reduciendo los caladeros, están concentrando lo que son las zonas de pesca, y hay más contacto entre los peces y más posibilidad de que haya pues, esta parasitación. La mayor ocupación humana del medio natural, tanto a nivel urbanístico, de producción agrícola y ganadera. Sin ir más lejos, un virus como el Nipah, un virus emergente también, en un reservorio animal como son los murciélagos, que pasó al sector porcino en Indonesia a partir de zonas deforestadas en las que se instalaron granjas de cerdos, y de aquí a las personas. Y luego el crecimiento de las ciudades. Y aquí hablamos de megalópolis, porque claro, cuando hablamos de ciudades todos tenemos en mente nuestras ciudades. Debemos de pensar en las ciudades de países distintos, en vías de desarrollo, o de países con dificultades mayores. Y como veis aquí, en este batiburrillo de viviendas, sin medidas higiénicas, sin saneamiento, sin dotación de agua potable, sin mil cosas, pues todos los problemas son mayores. Y acordaros, por ejemplo, la imagen de los problemas del Zika en su momento en Brasil. Bueno, también otro cambio demográfico, aunque no parezca verdad, hay un libro fantástico de un autor noruego que establece, estudiando una serie de indicadores, que hemos mejorado, que la población mundial y el mundo está mejor en una serie de indicadores, ¿no? O sea, ha aumentado el nivel de bienestar, aunque no nos lo parezca. Pero esto genera una mayor demanda de alimentos y, por otra parte, de bienes de consumo. Volvemos de nuevo a efectos que están interrelacionados.
Bienes de consumo, como pudieron ser, por ejemplo, en su momento, las plantas de bambú que implicaron la entrada del mosquito tigre en Europa. ¿Por qué? Pues porque ha habido gente que quería eso, porque tenía ese capricho, y estos transportes nos han llevado a situaciones de estas características. O cambios en los hábitos de consumo, lo vemos mucho también con el tema, el fenómeno de las nuevas mascotas, de animales que llegan aquí, introducimos animales de otros lugares que no estamos acostumbrados. Bueno, ahí tenemos el mosquito tigre. Y luego la globalización, el mayor número de movimientos de personas y mercancías que facilita esos intercambios y la entrada de agentes patógenos o de especies invasoras de un punto a otro donde no estaban instaladas ni estaban implementadas, ¿vale? Y además mucho más rápido. Y aquí os pongo un pequeño mapa del año 2015, que son todos los movimientos de vuelos de ese año, bueno, de ese año, de un día me parece, en el mundo. Como veis, es impresionante. Es decir, fácilmente nos ayuda a entender el problema de la difusión de la COVID cuando se produjeron los primeros casos en China hacia adelante. Bueno, más cosas que afectan a los factores, la emergencia y reemergencia. Pues cambios en la producción alimentaria, la intensificación ganadera, el fenómeno de las macrogranjas, por ejemplo. Pero claro, nosotros lo vemos aquí. Esto es una producción a nivel europeo. Esta es una producción a nivel, en este caso, pues asiático, que las medidas de bioseguridad no tienen absolutamente nada que ver. Y lógicamente, la posibilidad de un problema es mucho mayor. Pero también uso de fertilizantes, de pesticidas, de antimicrobianos. Tengo un apartado específico para hablar de este asunto. O cambios tecnológicos para conseguir más alimentos. Recordad que la aparición de la encefalopatía de la espongiforme bovina vino determinado por un cambio en un proceso productivo de un pienso animal, por un cambio de una desiliación, una pasteurización, que facilitó que el prión del scrappy, curiosamente, que se podía ir a esos alimentos, porque llegó a las vacas, y a partir de aquí tuvimos el problema. Y luego cambios ambientales, la deforestación. Os he explicado el tema del virus Nipah ya, pero que está generando un problema brutal. Manipulaciones ecológicas con especies invasoras, la Sierra de Tramontana, sin ir más lejos. Tenemos mapaches, no habíamos tenido nunca. Tenemos coatíes, y empieza a haber ciervos y gamos que se escapan, porque ha habido gente que los ha traído, Frataris, Pollensa, por ejemplo, y están escapándose. Y tenemos ya pues una situación en la que tendremos un posible reservorio en el futuro, pues a lo mejor de un virus de Crimea-Congo, que hasta ahora no era un problema para nosotros. ¿Vale? Y luego el cambio, el incremento de la contaminación ambiental, otra de las cuestiones también fundamentales, y el cambio climático por el calentamiento global. Que esto es el gran problema también al que nos hemos de enfrentar. Bueno, segundo apartado que quería tratar, pues enfermedades y zoonoses transmisibles por alimentos y el agua. Como veis aquí, básicamente, esta es una página de la ECDC, del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, donde establece que la mayoría de enfermedades humanas son producidas por bacterias Campylobacter, Salmonella, Yersinia, E. coli y Listeria. Tengo una diapo detrás que lo veréis con mayor facilidad. Y esto que parece una cosa, que a veces se nos olvida, lo vemos habitualmente en nuestros medios de comunicación. Sin ir más lejos, la directora general aquí presente debutó aquí con una salmonela en el año 2019, que aquí 19 positivos, 91 intoxicados. Dragon Sushi, es una noticia del día de Mallorca. Pero no solo hablamos ya de brotes alimentarios en restaurantes. Ahora otro, que precisamente hoy han vuelto a notificar, creo que 2 casos más en Europa, es el tema de los huevos Kinder, que también están con salmonela. Ha habido un problema importante, como muchos otros. O la listeria, el brote de listeria también de la misma fecha, que afectó a tantísima gente con la carne mechada en Andalucía. Los anisakis, hemos comentado algo de ellos, pero ya es un parásito que ha venido también para quedarse. Pero no solo estamos hablando de problemas transmisibles, estamos hablando también de los pesticidas. Cuando yo comentaba antes del tema de los diferentes factores condicionantes para la emergencia o la emergencia y todo lo demás, pues este uso de productos pues también influye en el caso de un tratamiento inadecuado o de un no respeto de las normas de buenas prácticas de aplicación, tener problemas importantes. Mis compañeros de alimentaria lo conocen muy bien porque trabajan a menudo con ese tipo de residuos. O el caso, por ejemplo, de otros componentes ambientales por contaminación que puedan llegar. Un recuerdo, las dioxinas famosas belgas del año 2000 que vaciaron los supermercados, entre otros lugares de Baleares.
Eso lo vivimos en primera persona, algunos que estamos aquí presentes. Y los medicamentos, los residuos de medicamentos, especialmente los empleados a nivel de producción animal y todo lo demás. Bueno, aquí tenéis una imagen que es del informe anual de la Unión Europea de One Health de zoonosis. Este de 2020 se publicó el año pasado, creo que hace el mes de julio se publica, y aquí se ve perfectísimamente cuáles son las zoonosis más importantes a nivel de Europa. La número 1, la campeona, es la campylobacteriosis, ¿vale? La salmonelosis va en segundo lugar. Pero luego hay pues, otras muchas que os veis aquí en proporción para tener una idea un poquito más grande, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la tularemia, una enfermedad que es cíclica, es más por contacto lo que tenemos aquí, que suele ser en Castilla y León, con el tema de los topillos cuando se descontrolan de forma periódica según las condiciones ambientales de cada año, pues tenemos casos de tularemia que, bueno, mayores o menores. Pero bueno, aquí me interesan las alimentarias, ¿vale? ¿Qué se hace para conseguir que todo esto esté bajo control? Bueno, en primer lugar, un trabajo muy importante por parte de la Dirección General de Salud Pública, de los compañeros de alimentaria y de los compañeros de ambiental, con el tema de las aguas de consumo humano. Aquí os he puesto este cuadro, que es concretamente la evolución del número de brotes alimentarios desde el año 1988 hasta el 2021. Como veis, en franco descenso, por el trabajo bien hecho. Pero no únicamente se trabaja a nivel final, a nivel de los alimentos, a nivel de todo eso, sino que se hace un trabajo, por ejemplo, a nivel de salmonela, muy importante, tanto a nivel de ganadería. Es decir, es ese enfoque que os decía One Health. Es necesario, hay programas, en este caso he puesto aquí el de gallinas ponedoras, pero hay de gallinas reproductoras, hay de pavos, hay de broilers, etc. Y se trabaja a nivel de granja también para conseguir que las salmonelas no lleguen a la cadena alimentaria. Y aquí también, pues otras cuestiones, como esto es una imagen de la página web del Servicio de Seguridad Alimentaria nuestro, con todas las funciones y los trabajos que se hacen de cara a la formación, información y proporción de herramientas a los ciudadanos para que puedan ser responsables con sus hábitos alimenticios, ¿no? Bueno, lo importante es lo que veis aquí, que cuando se habla a nivel de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, dice que la seguridad alimentaria comienza en la explotación, por lo que la salud y el bienestar de los animales son un componente fundamental de la seguridad alimentaria, ¿vale? Proteger la salud y prevenir las enfermedades animales sirve para proteger la salud pública, la producción animal, la seguridad alimentaria y el suministro de alimentos, economías rurales y medio ambiente. Es decir, englobamos no solo cuestiones de salud y de seguridad, sino también otra cosa muy importante, que es conseguir alimentos seguros y en cantidad suficiente, que es otra cosa también muy importante, sobre todo en algunos países, pero aquí también. Y simplemente para acabar con este apartado, deciros que la nueva estrategia de la granja a la mesa, que en el año 2000, cuando surgió el problema de las vacas locas, era básicamente un tema estrictamente sanitario, pues ahora ya engloba otros aspectos de cara al futuro, como son la sostenibilidad del sistema sanitario, el rendimiento, el combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, etc. Además de la seguridad y conseguir alimentos saludables, asequibles y sostenibles. Vale. Bueno, tercer apartado que quiero hablar. Enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, esto va a ser uno de los problemas más importantes. Los vectores transmisores de enfermedades, sin duda, van a ser el reto más importante que nos vamos a encontrar a partir de ahora para poder afrontar muchísimas cosas. Básicamente, lo que dice el ECDC es que la preparación para este tipo de enfermedades es básicamente trabajar en la vigilancia, en la introducción, en el establecimiento y la propagación. Esto evidentemente no es fácil y lo vamos a ver con el ejemplo del Aedes albopictus, pero antes quiero que veáis que hay diferentes tipos de vectores a nivel de mosquitos. Tenemos anófeles, transmisores en su momento de la malaria, el culex, pues el virus, es el culex mosquito común, y los mosquitos invasores, los Aedes, tanto el aegypti como el albopictus, responsables del dengue, chikungunya y otras enfermedades, el Zika también. Bueno, y otro problema tremendo sean las garrapatas también. Ahí tenemos una cantidad de enfermedades importantes y además graves. Lyme, la enfermedad recurrente, fiebre recurrente, la botomasa mediterránea, pues la
la fiebre de Crimea-Congo, etc. Diferentes tipos, diferentes distribuciones, y bueno, y en función de lo que tengamos en un espacio o en otro, pues podremos tener ese problema. Bueno, y sin olvidarnos de nuestro gran amigo, el flebotomo, la beata mallorquina y las leishmanias, que para nosotros es un problema importante. Quiero poneros el ejemplo del albopictus, del mosquito tigre y el dengue. Esta es la evolución de expansión del dengue desde que entró, desde el año 2015 al 2022. Aquí en Mallorca entró en el año 2012. En Mallorca, a día de hoy está prácticamente extendido en todo el territorio de Baleares. Y bueno, como veis ahora ya, el sur de Francia ya no, es que llega prácticamente hasta París y prácticamente hasta Alemania, o sea, está establecido ya prácticamente en todo. Y eso es gracias también al cambio del aumento de temperaturas que han favorecido la expansión de un mosquito que además es tremendamente invasivo, colonizador y adaptable. Bueno, mirad, este es el mapa de, de seroprevalencia, de prevalencia de dengue en el mundo. La parte de Sudamérica, Brasil, Perú, Centroamérica, Sudeste Asiático, Indonesia, Vietnam, Camboya, etc. Y aquí lo que sale aquí son las islas, los territorios de ultramar franceses. Y entonces podéis entender este cuadro, ¿no? Que son todos los casos, en este caso de dengue autóctono, porque hay que entender que la mayor parte de casos de dengue son casos importados de viajeros que proceden de esos países y que acceden al interior de la Unión Europea. Desde el año 2010 tenéis aquí toda la lista, la gran mayoría que veis aquí, son todos, casi todos en Francia. Francia tiene un problema serio, y nosotros hemos tenido el año 2018, tuvimos 7 casos, creo que fueron en Murcia y 2 en Cataluña, quiero recordar, y luego otro caso más, pero que fue de transmisión sexual en Madrid. El resto son todos por mosquitos, todos, y la mayor parte de los que vienen de Francia son de territorios de ultramar francesa. Bueno, lo que es importante con todo esto es lo que veis aquí. Por una parte, que sepáis que evidentemente nosotros podemos decir, si tenemos algún caso importado, tenemos un problema, pues lo podemos tener, porque fijaros, en el año 2012 en Madeira hubo una epidemia de dengue brutal que afectó a prácticamente 2.000 personas, y fue por la introducción de este mosquito de la Aedes aegypti. Nosotros no lo tenemos en España. Ha habido 2 introducciones puntuales que han sido erradicadas, concretamente en Fuerteventura en 2017, y en La Palma, esta de La Palma, están trabajando en ello, la han detectado ahora en marzo, ¿vale? Lo que sí es importante es deciros que tenemos un Plan Nacional de Prevención y Respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores, específicamente para los aedinos, para estos mosquitos invasores, y ahora se está trabajando ya en el del Culex, por el tema del West Nile virus, que luego hablaré con más detalle. Y lo que es importante es que sepáis que hay unos niveles de riesgo que se establecen en función de una serie de características, concretamente de si el clima es favorable, del número de casos importados, etc. Nosotros estamos aquí en el nivel 2, es decir, tenemos entrada de casos importados puntuales, tenemos presencia establecida del mosquito, y a partir de aquí pues vamos a hacer toda una serie de acciones que nos permiten, lógicamente, pues intentar controlar el problema. Este último detalle de aquí es para que veáis que los movimientos de pasajeros internacionales no está discriminado. Esto es una cifra absoluta de todos los movimientos que tenemos tanto en España como en Mallorca. Estamos hablando de una barbaridad, ¿vale?, por año, aquí con el bajón del 2020, 2021, pero que, como veis, es algo imparable. El domingo creo que había 906 vuelos en el puerto de Palma. Pues aquí entrarán personas que vendrán con una epidemia, en fase de epidemia, con un dengue, un zika, con un chikungunya. Muy bien, y para acabar con esta parte, la resistencia antimicrobiana, ya sabemos que es una de las 10 principales amenazas para la salud pública, con una previsión terrible, con una estimación, por este artículo que veis aquí en el Lancet, de 5 millones de defunciones al año asociadas a este problema en el mundo. Y debido, básicamente, como causa principal siempre se ha esgrimido el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, tanto en la producción animal como en la asistencia sanitaria humana. Luego también entrando con otros factores, es decir, una mala prevención, una mala higiene, unas malas prácticas de bioseguridad que hacen que sea mucho más sencillo utilizar los antibióticos, ¿no? Y luego con acceso inadecuado a vacunas, medicamentos, medios de diagnóstico. Y también una falta de formación importante y de sensibilización. La última campaña de la Unión Europea es un señor mirando a un perro y diciendo: la gripe se cura mirando 4 segundos a un husky. Y dice: ¿es verdad? No, pues tampoco para un virus te tomes un antibiótico, porque es igual de falso, ¿no?
Entonces hay que trabajar con esto. Bueno, otro problema que tenemos asociado es que es cada vez más complicado obtener nuevos medicamentos, nuevos productos que nos permitan trabajar, por muchas circunstancias, y porque posiblemente saben las grandes empresas que cuando vayan a trabajar con esto sacarán una molécula que en muy poco tiempo va a presentar alguna especie que sea resistente. Bueno, otra cuestión importante es que están en personas, animales, plantas, alimentos y medio ambiente. Y bueno, básicamente es decir que la estrategia de la OMS es conseguir, en lo posible, una reducción significativa del uso en la producción de alimentos para proteger el medio ambiente frente a esta contaminación. Hay diferentes estrategias, esta es la de la OIE, que es la Organización Internacional de Epizootías, de la sanidad animal en el mundo. Hay nuestro Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, el PRAM, que ya va por su segundo plan, imagino que pronto empezará con el tercero, y luego la propia Unión Europea, que también está trabajando con su propio plan, básicamente estableciendo unas categorías de antibióticos que se pueden utilizar para la sanidad animal y otros que estarán prohibidos o muy restringidos. El nuevo reglamento de medicamentos veterinarios establece condiciones bastante complicadas a los veterinarios para poder trabajar. Y finalmente quería sacar estas dos imágenes, que es esto de aquí, que independientemente que parezca que el gran problema es la salud animal, esto es una gráfica que demuestra que las ventas de medicamentos animales ha conseguido bajar y estar por debajo de la de medicamentos de humana, ¿vale? Y este es el último punto, que no nos olvidemos que el sector sanitario a nivel de hospitales y demás también participa en la contaminación de medicamentos en el medio ambiente. En el último congreso de la SESA, de la Sociedad Española de Salud Ambiental, se presentaron varias ponencias al respecto, mostrando la preocupación y el compromiso también del sistema sanitario para intentar minimizar. Bueno, voy a ser muy rápido con esto. Pongo dos ejemplos de éxitos de One Health. Temas de rabia. Mirad, este señor tan contento es la 7ª persona documentada del mundo que superó la enfermedad. Estamos hablando que puede estar muy contento porque tenemos 60.000 fallecimientos anuales, la gente que la sufre se muere. Bueno, decir prácticamente que está extendida todavía en África y en Asia, y casi toda ella debido a mordeduras del perro. Bueno, comentaros muy rápidamente que el problema de la rabia es que tenemos unos ciclos salvajes donde hay unos reservorios del virus, y tenemos también una rabia murciélagos aparte. Pero que estos ciclos, estos tipos de saltos interespecies se pueden producir, como fue el caso de este gato que se murió de rabia por un virus de murciélago. Lo importante de todo esto, ¿cómo nos puede afectar a nosotros un problema de rabia? Mirad, este es el mapa de rabia que tenemos, que es el más moderno, que es de 2016. Estos países que son con rabia endémica urbana, es decir, en perros, estos países que son con rabia salvaje y en algún caso en perros, y luego los países de Europa occidental, los países de Australia, Norteamérica y tal, que tienen algo de rabia, pero no suelen tener casos humanos o los tienen muy controlados. Bueno, Europa no tiene casos humanos, ¿no? Desde hace tiempo, a no ser que sean importados. Nosotros sí tenemos en Ceuta y Melilla, por razones obvias, y tuvimos un caso en 2013 que fue muy significativo. Bueno, este es nuestro riesgo. El problema que tenemos, que estamos a tiro de piedra del norte de África, que es endémico de rabia. Y esto que veis aquí es el paso de la frontera del Tarajal. Es por donde pasan, ahora está cerrada, pero que en condiciones normales pasaban 20.000 personas diarias. Y no contemos con el paso del estrecho, que se puede aumentar mucho más todavía. Pero es que ahora tenemos nuevas entradas de animales potencialmente peligrosos, que es a través de pateras. Algún caso hemos tenido en España, y el problema es que en vez de aplicar las medidas de salud animal que se tienen que aplicar, pues ahora tenemos un movimiento por parte de algún sector del gobierno central que considera que estos animales no hay que matarlos, cuando es lo que hay que hacer con ellos, evitan un riesgo para la salud. Pero es que además tenemos también entradas de animales de Europa del Este, que en muchos casos vienen en condiciones que no son las adecuadas, o el caso actual, que son los animales procedentes de Ucrania, que con la entrada de refugiados pues estamos también gestionando este posible riesgo de un país que, como habéis visto antes en el mapa, es también endémico. Bueno, lo importante de todo esto es que hay una serie de tratamientos, y es donde se demuestra cómo funciona el One Health. Nosotros aquí estamos trabajando básicamente en salud con lo que es la profilaxis a personas que han tenido un riesgo con este tipo de exposición a animales potencialmente portadores de rabia. Pero lo más importante es que para evitar o eliminar la enfermedad en personas, básicamente se está vacunando.
la vacunación del perro. Es decir, ¿cómo conseguir que una enfermedad animal no llegue a las personas? Pues a través de la vacunación de los perros. Y no me gusta la frase, pero es muy significativa, que es muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, si el perro está vacunado, no hay problema. Y el otro ejemplo que quería poner de One Health en la gestión de la enfermedad es el West Nile virus. Como sabéis, es una enfermedad que tiene un ciclo salvaje, en aves salvajes, con unos mosquitos transmisores que se va amplificando, y cuando hay un desvío que puede ir a las personas o a los caballos, puede generar la enfermedad. ¿Vale? Son casos puntuales. Aquí tenéis esta pirámide del análisis de riesgo que hizo el Ministerio en el año 2016 y la letalidad es muy baja, menor al 0,1%, la mayoría son asintomáticos, el 80%, y luego hay una serie de sintomatologías de enfermedad que es variable en función de diferentes cuestiones poblacionales. El caso que tenéis aquí es concretamente los casos que hubo en 2010, cuando se detectó por vez primera en España, en Andalucía, 3 casos después en 2016 y este bombazo del año 2020 que concretamente coincidió en el momento de pandemia, probablemente por no haber realizado los tratamientos contra los mosquitos habituales que permitieron un incremento de estos vectores en esa situación y provocar los problemas. Son fallecidos 8 y 1. Esos son 2 mapas de riesgo, del número de casos que se generaron, tanto en caballos como en personas, y ese 2021 ya mucho más reducido, que evidentemente pues, ya se pudieron aplicar todo este tipo de cuestiones. ¿Y cómo se resolvió? Pues básicamente, bueno, perdonadme, me queda esta de aquí. Sí, deciros que esta situación, como veis en Europa, también hay una serie de casos de West Nile por todos lados, a nivel de caballos, a nivel de personas, y lo que es interesante es que veáis las ubicaciones que corresponden con lo que son las migraciones, las rutas de migración de animales, de aves, que pasan de África hacia el norte de Europa para pasar el verano, ¿no? Para pasar el invierno, el hibernaje, ¿no? Exacto, al revés. Bueno, como veis, nosotros estamos en plenas rutas migratorias, con lo cual la posibilidad de que vengan animales con West Nile son grandes. Bueno, y este es un estudio que hicimos aquí en Baleares, en el que pude participar con el doctor Jordi Serra Cobo, donde se hicieron los muestreos en caballos y detectamos en el año, creo que fue en 2014, detectamos circulación de virus de West Nile, de virus Usutu y este es el virus de la encefalopatía, la transmisible por garrapatas y tal, que encontramos un caso. Algunos de esos casos, como se hicieron estudios de esa conversión, se vio perfectamente que habían estado aquí y no se habían movido. Otros animales habían viajado, con lo cual podíamos atribuirlo ahí. Pero sí que tuvimos claro que había la circulación de estos virus aquí. Con lo cual, si no hay un cambio de condiciones, posiblemente, a lo mejor no veamos ninguno, algún caso esporádico, pero posiblemente, si las cosas cambian, no lo encontremos. Y ya para finalizar, deciros que esto se gestiona a 3 niveles. A un nivel de sanidad animal, haciendo vigilancia pasiva y activa, tanto en equinos, en aves, como a nivel de vigilancia entomológica. Se trabaja también a nivel de sanidad humana para detecciones rápidas, y sobre todo a nivel de centros y bancos de sangre y tejidos y demás, y estableciendo protocolos de notificación, pero se trabaja sobre todo muchísimo a nivel local, a nivel de los planes de control de vectores en ayuntamientos. En Andalucía los ha establecido y aquí pues entran pues, todos los compañeros de ambiental, los compañeros de las empresas de servicios biocidas, entomólogos, etc. Es decir, es un ejemplo claro de One Health de cómo controlar una enfermedad y un riesgo. ¿Vale? Bueno, voy acabando. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro básicamente es la elaboración de estrategias que incorporen el concepto de One Health a todas las cuestiones que se tienen que hacer a nivel de prevención, de procedimientos y demás. Este documento de aquí es la estrategia de One Health de la Unión Europea. El de la granja a la mesa que os he comentado en la parte de salud alimentaria, resistencias antimicrobianas, lo mismo, pero también hay otras cosas, como por ejemplo trabajar en investigación. Este proyecto de la ciguatera y el cambio climático, que si no me equivoco también algún compañero por aquí trabaja en este ámbito, ¿no? Y a nivel de España, pues vamos a hablar de 3 cosas, que es la Declaración de Zaragoza, el PESMA, que es el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, y el proyecto de Real Decreto de Vigilancia de Salud Pública. Muy rápidamente, el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, que es el que nos afecta más a nosotros, desde el punto de vista ambiental, que incluye pues, toda una serie de cuestiones, unas áreas temáticas asociadas al cambio climático y salud, contaminación, radiaciones, hábitat y salud,
pero que establece en sus ejes transversales el One Health como uno de ellos, además de otros como salud en todas las políticas, transparencia, equidad, enfoque de género o sostenibilidad. Es decir, ya se ha incorporado. Tengo que decir que nosotros fue una de las cosas que alegamos en su momento. O la declaración de Zaragoza, de la que nos alegramos mucho todos los veterinarios, porque se incorporó todo, es decir, se estableció en esa declaración que la nueva red estatal de vigilancia en salud pública iba a incorporar los registros referentes a salud animal, seguridad alimentaria, sanidad ambiental. Y luego también incluye el One Health como un enfoque imprescindible. Ahora hablemos de la realidad, porque todo esto es la teoría, es concretamente lo que esperamos a nivel documental, de estrategia y de procedimiento. En efectos de salud pública, ¿qué nos encontramos aquí? Pues por una parte nos encontramos, como creo que bien sabe mi directora general, que tenemos un presupuesto insuficiente para todas las cosas que se nos solicita que hagamos o que se nos va a pedir que hagamos. Por ejemplo, el tema del plan del PESMA, del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Hay cantidad de líneas que debemos asumir y para lo que no tenemos personal ni recursos suficientes. Tendremos que conseguir una inversión mayor. Por otra parte, y eso son opiniones personales, creo que tenemos una estructura que no está adaptada a las necesidades reales de lo que es la salud pública actual. Y aquí pongo necesidad de independizarse de los servicios generales de la Administración. Nosotros somos funcionarios de carrera de la Administración y nuestras necesidades no tienen nada que ver con las que tienen otros profesionales sanitarios. No podemos presentar un artículo en inglés en un concurso de traslados porque está en inglés, no está en castellano ni en catalán. No podemos, no nos valoran si debemos de ir a un congreso. Es así. Y esto evidentemente se ha de cambiar. Y pongo aquí la posible, futura, previsible, no sabemos, Agencia de Salud Pública, ¿es el elemento adecuado? Bueno, yo lo pongo en interrogantes, espero, yo soy de los más convencidos entre mis compañeros de que esta puede ser una buena alternativa. Pero veremos a ver si es así. Y sobre todo poner en valor al profesional de salud pública, a nivel de promoción, a nivel de profesionalización, a nivel de formación, sobre todo a nivel de reconocimiento. Fundamental. Trabajamos mucho, yo creo que trabajamos bien y tenemos que tener una mayor visibilidad y reconocimiento por parte tanto del sector sanitario como de la sociedad. Otro tema para mí importantísimo, la integración de las partes implicadas, el desarrollo de la tecnología de la información. A ver, uno de los grandes defectos que tenemos es este. Tenemos unos sistemas TIC que son bastante limitados. Si no tenemos aquí un procesador para hacer un buen análisis de datos, de recogida y análisis, es casi imposible. La formación de todos los profesionales en One Health, importancia en facultades sanitarias, pongo aquí medicina, enfermería, farmacia, porque los veterinarios, sinceramente, lo tenemos claro, desde hace muchos años. Aquí está el decano de la Facultad de Medicina, pues esto va a ser fundamental que se incorpore y los médicos salgan con esta idea muy clara. Y luego, la recogida e intercambio de datos e información del profesional sanitario de salud pública. Y hablo del problema de la notificación. Si no tenemos información, no podemos analizar, no podemos saber qué nos está pasando. Y la notificación falla en humana y mucho en veterinaria. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos. Primero, porque hay que sensibilizar a los profesionales. Segundo, porque hemos de facilitar la notificación. Si hemos de hacer papeles, hemos de hacer procedimientos complicadísimos, enviar por correos, es imposible. Hay que buscar sistemas, esto está asociado a lo de arriba, que nos funcionen, sean casi automáticos. Y luego han de tener un retorno, un valor añadido profesional que notifica, ha de ver que esto les sirve para algo, porque si no es imposible. Bueno, y los veterinarios, podríamos pensar y decir, estamos, oye, súper satisfechos, porque hemos conseguido que al fin todo el sector vea que es imprescindible el One Health. Y nosotros, IGIA PECOR y Salud Populi, que es nuestro lema, ¡buah! Fantástico, ¿verdad? Pues, a pesar de estar aquí, a pesar de estar dentro de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, con unas funciones muy concretas y muy claras, que es la protección de la salud humana a partir de la vida y los riesgos generados por la vida animal, pues al final resulta que no, que estamos crispados, estamos enfadados, nos hemos de manifestar pidiendo que somos sanitarios. Esta es de hace nada, unos meses, la segunda manifestación veterinaria. ¿Por qué?
Pues voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, la primera, somos la única profesión sanitaria que no tiene acceso a ninguna especialidad del sistema de especialización del Sistema Nacional de Salud, a ninguna, ni en las pluridisciplinares, biólogos, químicos, físicos, por supuesto, médicos, farmacéuticos, y nosotros. Somos 3.000 veterinarios en España trabajando en salud pública, no tenemos nada. Esto es un agravio, y es muy difícil poder trabajar en igualdad de condiciones si esto no existe. El reglamento sanitario limitado. El ejemplo ha sido la gestión de la COVID-19. En Alemania, el responsable era un veterinario. Aquí ni se nos ha tenido en cuenta. Ojo, eso sí, los respiradores de las clínicas veterinarias se fueron a las UCIs de Menorca y de Ibiza, porque solidarios lo somos y contribuimos a ello. Dificultad para acceder a la investigación sanitaria, sobre todo cuando no hay facultad. Bueno, esto es un tema tan interesante como el siguiente. Si cualquier médico asistencial hospitalario, para coger una muestra de un paciente, le piden una titulación y una capacitación, que es un curso de no sé cuántas horas que cuesta 600 euros, ¿qué entenderíais? ¿Cómo sentiríais? Pues a nosotros nos pasa. No podemos. Necesitamos un título con nivel de capacitación C. Uno de los absurdos más brutales con los que nos podemos encontrar. De hecho, en un estudio que estamos haciendo de sobrevalencia de leishmania, el problema ha sido conseguir vencer las trabas burocráticas para que compañeros que están todo el día trabajando en centros de recuperación y protección animal puedan sacar sangre. Pero bueno, no todo es culpa del sistema. Nosotros también tenemos cosas que debemos decir, ¿no? Por otra parte, hemos sido autocríticos. Creo que muchos de nosotros pues no queremos salir de una zona de confort. Oye, nos gusta el sector alimentario, de aquí no me muevo. Soy veterinario de matadero, no me digas que haga o que vaya aquí o aquel, o me dedique a este tipo de proyectos. Y esto hemos de vencerlo. Y nos hemos de preparar y disponernos a integrar en equipos multidisciplinares. De salud pública va a ser imprescindible, ya lo es. Yo, de hecho, no trabajo con ningún veterinario. Y me gusta mucho, me lo paso muy bien. Y he aprendido mucho. Y hemos de buscar la excelencia. Hemos de hacer carrera profesional en este ámbito. Bueno, ya finalizando, resumiendo, pues esto es el One Health, es decir, es imprescindible este enfoque, esta colaboración, esta comunicación colectiva de todos los sectores, desde políticos, trabajadores sanitarios, veterinarios, trabajadores del sector agrícola, propietarios de animales, científicos, ecologistas, laboratorio, epidemiólogos, todos para conseguir que este enfoque realmente funcione y esté correctamente. Y yo con esto, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer.